bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta serie de ejercicios sobre magnetismo. En este ejercicio, el número 8, se involucra la fuerza magnética que experimenta una espira con corriente eléctrica. El ejercicio nos dice, en la figura se ha representado una espira rectangular con corriente situada en un campo magnético uniforme. Y nos preguntan primero, inciso A, sobre cuáles de las porciones se ejercen fuerzas. Vean que la espira es rectangular, nos dicen, y entonces tiene 4 lados. Aquí están marcados esos lados, son las 4 porciones. Nos preguntan sobre cuáles de esas 4 porciones se ejerce fuerza debido a ese campo magnético en el que se encuentra sumergida, introducida la espira. En el segundo inciso B, nos preguntan qué fuerza neta actúa sobre la espira. Y por último, nos preguntan si la espira tiende a moverse. Bien, vamos a abordar primero, a analizar primero la situación para responder el inciso A, sobre cuáles de las porciones se ejercen fuerza. Vamos a ver primero la situación de la porción o de la sección 1. Vean que en la sección 1 la corriente es horizontal, aquí está marcada, ¿sí? Esa corriente I fluye horizontalmente hacia la izquierda. Y el campo magnético fluye, ¿sí? Va en dirección, el vector campo magnético va horizontal, pero hacia la derecha, ¿ok? No nos interesa el sentido de cada uno de los dos vectores, sino que nos interesa el ángulo que forman. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética, recordemos que la fuerza magnética que experimenta un conductor es proporcional al campo magnético en el que se sumerge, en el que se introduce, a la corriente que fluye por el conductor, a la longitud del conductor introducida en ese campo y también al seno del ángulo que forman el conductor, o sea, la corriente y el campo magnético. En este caso, como la corriente eléctrica fluye horizontalmente y el campo magnético también fluye horizontalmente, el ángulo que forman estos dos es de 0 grados y seno de 0 es igual a 0. Entonces, en este sector, en esta sección o porción 1, no existe fuerza magnética. Sobre esta sección, sobre esta porción de la espira, no hay fuerza, no se ejerce fuerza magnética. Y lo mismo va a ocurrir con la sección 3. En la sección 3, vean que la corriente ahora va horizontalmente hacia la derecha. El campo también va hacia la derecha, ¿sí? Todas estas líneas son del campo magnético, va hacia la derecha también. Entonces, forma otra vez un ángulo de 90 grados la corriente con el campo y entonces forma un ángulo de 0 grados y seno de 0 otra vez es 0. Por lo tanto, en la sección 1 y en la sección 3 no se ejercen fuerzas magnéticas sobre esas porciones de la espira. Mientras que en la sección 2 y en la sección 4, vean que aquí la corriente es vertical, en la sección 2 hacia abajo y en la sección 4 hacia arriba. Y en estas dos secciones la corriente forma ángulos de 90 grados con el campo. Vean, la corriente es vertical hacia abajo en la sección 2 y el campo es horizontal. Aquí forma 90 grados. Y en la sección 4, el campo va hacia la derecha, la corriente va hacia arriba y entonces aquí forma ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa cuando el ángulo es de 90? Seno de 90 es 1. Y esa es la situación en la que la fuerza magnética es la máxima posible. Cuando forman ángulos de 90 grados, la corriente o el conductor por donde fluye esa corriente y el campo magnético donde se introduce ese conductor. De manera que podemos decir
que las porciones o secciones sobre las cuales se ejercen fuerzas son la sección 2 y la sección 4. Eso es lo que nos preguntan en el inciso A. ¿Sobre cuáles porciones se ejercen fuerzas? Sobre la sección 2 y 4. Secciones 2 y 4. En el segundo inciso, inciso B, nos preguntan ¿qué fuerza neta actúa sobre la espira? Bien, y en el C nos preguntan si tiende a moverse o no. Bueno, no podemos calcular el valor, la magnitud de las fuerzas magnéticas, ¿sí? Estamos hablando de fuerzas magnéticas. No podemos calcularlo porque no tenemos la intensidad de campo, no tenemos la magnitud de la intensidad del campo magnético, ni de la intensidad de corriente, ni de la longitud de ese conductor sumergido, introducido en el campo. Bien, no lo conozco, pero sí puedo conocer la dirección de esas fuerzas. Ya dijimos que sobre la porción 1 y sobre la porción 3 no hay fuerza magnética, pero sobre la porción 2 y la 4 sí hay. Bien, entonces vamos a ver cómo es esa fuerza magnética en esas porciones, en esas secciones de la espira. Para eso, aplicamos lo que se llama la regla de la mano derecha. Aquí está una mano derecha, ¿sí? Tiene que ser la mano derecha. Muy bien. ¿Qué nos dice la regla de la mano derecha? Dice que si, primeramente, extendemos la mano, los dedos apuntando en dirección de la corriente y luego flexionamos los dedos de manera que queden en dirección del campo magnético. Vean, primero los dedos extendidos en dirección de la corriente y luego flexionados en dirección del campo magnético. El pulgar va a apuntar en dirección de la fuerza. Eso nos dice la regla de la mano derecha. Entonces vamos a llevar nuestra mano derecha, extendemos los dedos que apunten en dirección de la corriente. En el caso de la sección 2, pues los dedos van a ir hacia abajo, ¿sí? Apuntando hacia abajo en dirección de la corriente. Luego al flexionarlos, deben de apuntar hacia donde va el campo magnético, que es hacia la derecha. Entonces, los dedos primero extendidos hacia abajo y luego al flexionar los dedos deben apuntar hacia el campo y hacia donde apunte nuestro pulgar, hacia allá va a ser la fuerza magnética. La fuerza magnética es perpendicular al plano que forman la corriente y el campo magnético. Siempre aquí va a formar 90 grados y acá va a formar 90 grados también, tanto con la corriente como con el campo magnético. Y vean aquí que al aplicar la regla de la mano derecha, nos damos cuenta que la fuerza en la sección 2, en la porción 2, la fuerza sale de la hoja, sale de la pantalla, viene hacia nosotros esa fuerza. Entonces, tenemos una fuerza que sale. La voy a representar así, miren, si aquí va la corriente hacia abajo, aquí va el campo magnético, ¿sí? Aquí va la intensidad de corriente, acá va el campo magnético, entonces hacia afuera, aquí hay que verlo con una vista de tercera dimensión, hacia afuera de la hoja, hacia afuera de la pantalla, hacia nosotros viene la fuerza magnética, según la regla de la mano derecha. Hacia nosotros viene aquí la fuerza magnética, en esta sección 2 del conductor. Ahora, en la sección 4, que es la otra parte donde el campo magnético ejerce una fuerza sobre la espira, en la sección 4, la corriente va hacia arriba. Entonces, ponemos nuestra mano derecha con los dedos extendidos hacia arriba. Luego, al doblar los dedos, estos deben apuntar hacia el campo magnético, hacia donde va el campo magnético, que va hacia la derecha. Entonces, nuestro pulgar automáticamente va a apuntar hacia la dirección, hacia donde va la fuerza, que sería en este caso hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Alejándose de nosotros. Acá va a ir la fuerza magnética. Aquí está la corriente, aquí está el campo, y entonces la fuerza va a ir, pues usando un poquito la imaginación, ¿no? Esa fuerza
está entrando a la hoja, entrando a la pantalla, alejándose de nosotros. Perpendicular a la corriente, aquí 90 grados, y perpendicular también al campo magnético. ¿Qué magnitudes van a tener estas dos fuerzas? La que se ejerce sobre la sección 2 y la que se ejerce sobre la sección 4. Van a tener la misma magnitud, porque estamos hablando de un campo magnético uniforme, o sea, el campo magnético en esta sección es igual al campo magnético en esta sección. Estamos hablando de que es la misma corriente que fluye por la sección 2 que por la sección 4, ¿sí? Y también la longitud es la misma. La longitud de la sección 2 y la longitud de la sección 4 son iguales porque se trata de un rectángulo, de una espira rectangular. Entonces, quiere decir que las magnitudes van a ser iguales. Además, también forman 90 grados. Cada sección forma 90 grados con el campo magnético. Entonces, la magnitud de la fuerza magnética en la sección 2 va a ser igual a la magnitud de la fuerza magnética en la sección 4. Por lo tanto, la fuerza neta, lo que nos preguntan en el inciso B, la fuerza neta es cero, ¿sí? Es nula. La fuerza neta. ¿Por qué? Porque son de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Aunque no están sobre la misma línea de acción, pero son en sentido contrario, ¿sí? Entonces, la fuerza neta es nula. Sin embargo, la espira, lo que nos preguntan en el inciso C, ¿la espira tiende a moverse, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Vean, en este lado, en la sección 2, la fuerza va hacia afuera, o sea, jalaría esta parte de la espira, la jalaría hacia nosotros. Pero la sección 4, la fuerza en esa sección va hacia adentro, o sea, la fuerza jalaría esta sección 4, esta porción 4 de la espira hacia adentro de la hoja, hacia adentro de la pantalla. Entonces, la espira va a tender a girar, a ver si podemos más o menos representar ese giro. Vean, esta espira va a tender a girar hacia allá, ¿sí? Y obviamente esta espira también va a tender a girar en el otro, bueno, en ese mismo sentido hacia acá. Entonces sí va a haber una tendencia a moverse. A esa tendencia de la espira le llamamos momento, momento magnético o torque o torsión magnética. ¿Sí? El momento magnético, y es precisamente a ese momento magnético por el cual los motores giran, ¿sí? Después lo podemos ver en una aplicación, pero esas serían las respuestas. En el inciso C hay que decir que sí, efectivamente la espira tiende a girar, no a desplazarse ni a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia atrás, ni hacia adelante, sino que tiende a girar, a rotar. Esa sería la respuesta en el inciso D. La espira, perdón, en el inciso C. Nos preguntan, ¿tiende a moverse? Sí. Sí tiende a moverse, tiende a girar o rotar. Esa tendencia a rotar se llama momento. Y como estamos hablando de fuerzas magnéticas, pues es un momento magnético también. Así de fácil.